Muy buenos días, soy Héctor Maureira, subgerente comercial del área de sostenibilidad. Hoy día tenemos un webinar dedicado a estas materias, así que vamos a primero partir con una presentación, ¿ya? De Bureau Veritas, mientras se suman participantes. Muchas gracias. En Bureau Veritas Chile Capacitación, somos una división de negocios de Bureau Veritas Chile, con más de 29 años de experiencia en el mercado. Nuestra misión es contribuir al desarrollo organizacional mediante soluciones en servicios de capacitación. Diseñamos e implementamos programas y cursos dirigidos a diversas organizaciones e industrias. Nos destacamos en el mercado por la producción de contenidos exclusivos y la oferta de cursos con instructores certificados y altamente especializados. Desarrollamos programas de capacitación ejecutados donde sea necesario, combinando metodologías que permiten formar y entrenar a todo el personal. Ofrecemos diplomados en áreas clave, como gestión de laboratorios, formación de auditores líderes, gestión de inocuidad alimentaria y sostenibilidad, entre otros. En Bureau Veritas Chile Capacitación, contamos con diversas modalidades de formación para adaptarnos a tus necesidades. Como streaming, el cual consiste en clases de formación sincrónica, impartidas por un profesor, que nos permiten formar a personas en cualquier parte del mundo como si estuvieran en una misma aula. E-learning, el que nos permite entregar clases de formación asincrónicas. La principal característica de esta modalidad son las clases grabadas. Por ende, el alumno puede estudiar a su ritmo hasta completar el curso. Autoinstrucción, este es un proceso de autoaprendizaje mediante un manual impreso o digital, en el que el participante avanza de acuerdo con su propio ritmo y capacidades, dentro de un margen de tiempo preestablecido. Presencial, la que incluye una formación con la presencia física del instructor y los alumnos. También, para mayor comodidad y practicidad, disponemos de cursos de capacitación cerrados en las instalaciones del cliente, desarrolladas especialmente para calificar a su equipo con capacitación personalizada. Todos nuestros cursos cuentan con certificados digitales. Además, ofrecemos webinars gratuitos para nuestros clientes y alumnos cada mes. Sin dejar de lado que, en nuestra modalidad de streaming y autoinstrucción, todos los cursos cuentan con código Sense. Contáctanos. Estamos aquí para ayudarte en tu camino hacia el éxito. Para obtener más información, visita nuestra página web, bureauveritas.cl, y síguenos en nuestras redes sociales o directamente con tu ejecutivo comercial. Bureau Veritas Chile Capacitación, tu socio en el desarrollo profesional. Transforma tu carrera hoy. Ahora sí, muy buenos días. Damos la bienvenida. Más allá del cumplimiento, verificación de memorias de sostenibilidad se llama el webinar de hoy. Bureau Veritas Chile es una empresa, básicamente tiene varias unidades de negocio, en este caso certificación con más de 2.500 certificados vigentes, 7 acreditaciones y más de 73 auditores. Por otro lado, también tenemos el área de competencias laborales, también áreas de capacitación y sobre todo los temas de sostenibilidad, que es lo que nos está abordando hoy día, ¿ya? Donde algunos de los servicios son roadmap de descarbonización, basado en el supply chain de la cadena de valor, auditorías de ESG de proveedores, verificación de reportes de sostenibilidad, certificación de minería sostenible, Coppermark, inventario de GI, ya, huella del agua, certificación de biocombustible dentro del portafolio nuevo que estamos teniendo. ¿Ya? La agenda de hoy día va a estar básicamente compuesta por dos expertos en las materias. ¿Ya? Vamos a hablar de memorias de sostenibilidad,
a través de Maximiliano Fontecilla, ingeniero civil industrial, cofundador y gerente de oportunidades en Proyecto Impacto, y Mónica Maureira, profesional de sostenibilidad, cientista política y magíster en políticas públicas. ¿Ya? Primero que nada, vamos a hablar de estrategias de sostenibilidad. Segundo, y reportes. Y ya para ir terminando con Mónica, los temas de las normas de carácter general 461 y 519 y algunas recomendaciones. ¿Ya? Es necesario mencionar de que al final se va a hacer una ronda de preguntas. Importante sería que ustedes en sus consultas indicaran si es a Max o a Mónica la pregunta o a cualquiera de los dos. ¿Ya? Para yo poder leer la pregunta. ¿Ya? Solo a nivel de contexto, así como a modo histórico, hace muchos años atrás hubo una gran depresión y se pidió que se inventara un indicador. Ese indicador estaba compuesto de tres, era un tripartito, abordaba lo económico, lo ambiental y lo social. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si talas árboles, ese indicador económico que se llamaba Producto Interno o Producto Nacional aumentaba. ¿Ya? Si contaminaba y enviaba gente al hospital, ese Producto Interno o Producto Nacional también aumentaba. Entonces, el mundo se empezó a dar cuenta de que había que tener un indicador tripartito. ¿Ya? En ese instante, un bielorruso, un economista, él inventó este sistema, ¿ya? Finalmente, la Segunda Guerra Mundial impidió que se fuera en las tres vías, en lo ambiental, en lo social o humano, solamente se dejó lo económico, ¿ya? Eso estableció un paradigma actualmente donde prácticamente las naciones nos guiamos solo por el económico, pero las organizaciones han tomado ciertas iniciativas donde están abordándolo. ¿Ya? Desde la perspectiva del medio ambiente, lo social, lo económico y la gobernanza corporativa. Entonces, sin detallar más, les dejo con Maximiliano. Él les va a explicar acerca de estos estándares, porque ya esto está estandarizado, ¿ya? Con terceras partes independientes, con todo un ecosistema ya trabajando para ello. Maximiliano, te dejo a ti entonces para que Súper, puedas. buenísimo. Muchas gracias, Héctor. Voy a compartir yo mi pantalla. Si me dan un segundo. Ahí me imagino que ya están comenzando a verlo. ¿Me confirman cuando esté ok? Ah, pero me perdí. ¿Se ve bien ahí o no? Yo lo veo bien. Sí, perfecto. Y se ve también en el formato completo, ¿no es cierto? No en el formato de presentación de diapositivas, ¿no? Perfecto, dicen todos perfecto. Genial, buenísimo. Súper. Entonces, bueno, Héctor, a todos un gusto saludarlos y saludarlas. La verdad es que muchas gracias por la invitación, ¿no es cierto?, de poder compartir este webinar, este espacio, ¿no es cierto?, con ustedes. Como Héctor ya me presentaba, ¿no es cierto?, mi nombre es Maximiliano Fontecilla, yo soy uno de los socios cofundadores de Proyecto Impacto, que es una agencia de sostenibilidad, ¿no es cierto?, que la verdad lleva ya más de 10 años con el propósito de impulsar transformaciones en las personas y en las empresas por un desarrollo sostenible. Y además también soy miembro del Comité Ejecutivo de Pacto Global de Chile, ¿no? Que también es una red, yo diría, de las más relevantes a nivel global, ¿no es cierto? Y por supuesto también local, respecto a la promoción, ¿no es cierto?, de esta visión de hacer negocios que está relacionado con este modelo de economías más sostenibles. Bueno, la verdad es que ahí también de formación, como comentaban, soy ingeniero civil industrial. La verdad es que ahí de la Universidad Técnica Federico Santa María he tenido la posibilidad a través de este rol de socio, ¿no es cierto?, en Proyecto Impacto, de trabajar en distintos proyectos que tienen que ver con, por supuesto, la elaboración de reportes y memorias de sostenibilidad o memorias integradas, ¿no es cierto?, que es básicamente lo que vamos a profundizar hoy día, pero también en el diseño de estrategias, finanzas sostenibles, en empresas principalmente chilenas y de Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo en México ya llevamos varios años trabajando también y tenemos varias experiencias bien interesantes. Bueno, por supuesto ahí les dejo mi contacto y mi LinkedIn por si quieren agregarme. Igualmente también, según me comentaba el equipo de Oritas, como decía, a quien agradezco profundamente por la invitación, van a compartir también después la presentación, ¿no? Así que también en el fondo ahí para los que les interese van a tener también todo este material.
Bueno, para empezar ya con la presentación, la verdad es que un poco el tema que queríamos abordar, ¿no es cierto?, hoy día tiene que ver con dos grandes dimensiones. En el fondo, una parte con lo que está más relacionado con el diseño de una estrategia de sostenibilidad, pero también con un foco bien relevante respecto a lo que es la elaboración de las memorias integradas, ¿no? Ahí, la verdad es que vamos a verlo más adelante, este concepto en el fondo de memoria integrada no es un concepto tan nuevo, ¿no es cierto? Pero que sí obviamente ha tomado muchísima fuerza en el último tiempo, sobre todo porque las preocupaciones en general de los expertos en economía, en riesgo, en finanzas, etcétera, ha estado puesto principalmente en estos factores, como decía Héctor, ambientales, sociales, ¿no es cierto? Y de gobierno corporativo, ¿no? Que es algo que vamos a ir avanzando también. Cuando hablamos de memoria integrada, precisamente tiene que ver con eso, ¿no? En el fondo logra integrar este desarrollo económico con también, en el fondo, la comunicación, ¿no es cierto?, de las prácticas en términos sociales y ambientales que tienen las empresas. Yo les decía que efectivamente este interés, ¿no es cierto?, en el último tiempo respecto a que las empresas consideren y gestionen sus impactos tanto económicos como sociales o ambientales, se refleja de muy buena manera en esta encuesta, ¿no es cierto?, que es una encuesta que realiza el World Economic Forum respecto a cuáles son los principales riesgos, ¿no es cierto?, para las empresas a nivel global. Y en ese sentido, en una mirada primero más a corto plazo, por supuesto, en los 10 primeros riesgos, ¿no es cierto?, aparecen temas relacionados como decíamos, eventos ambientales, ¿no es cierto?, climáticos, contaminación, muy marcado también por temas sociales, ¿no es cierto?, y por supuesto también por el contexto geopolítico que hoy día vivimos, ¿no es cierto?, en términos de, por supuesto, los conflictos armados, las guerras, etcétera, ¿no?, que por supuesto marca hoy día el presente y cuáles son los riesgos que identifican, como yo decía, desde el World Economic Forum, ¿no?, una visión completamente económica, financiera, etcétera. Pero cuando miramos ya también, en el fondo, esta mirada más a largo plazo de 10 años, hay algunos cambios, ¿no es cierto?, en estos principales riesgos que se identifican y aparecen con mayor relevancia los riesgos que están relacionados a los temas ambientales, a los temas sociales, ¿no es cierto?, y a los temas también de gobierno corporativo, ¿no?, es decir, temas de desinformación, donde por supuesto una de las grandes herramientas que tienen las empresas para combatir, por ejemplo, esos temas de desinformación, etcétera, es la comunicación, ¿no? Y en ese sentido también las memorias y los reportes van muy en esa línea. Entonces, claro, ahí Héctor también ya lo mencionaba al principio de su introducción, ¿no es cierto? Y también en el fondo conectándolo con estos riesgos que ya se identifican como los más relevantes por el World Economic Forum, ¿no es cierto?, a través de esta encuesta de percepción. Efectivamente los temas ambientales tienen un rol relevante, ¿no? Y lo que hemos comenzado a entender en general como sociedad es que las empresas, por lo tanto, también tienen un rol relevante en términos de cuánto contribuyen desde su impacto, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, si yo tengo una empresa que es forestal, una empresa agrícola o una empresa incluso de servicios, etcétera, ¿cuál es mi impacto sobre el medio ambiente? ¿Cómo estoy yo generando un impacto, ya sea negativo o positivo? Y también, en el fondo, desde la lógica de cómo el medio ambiente puede generar impacto sobre mi negocio, ¿no?, que también es una visión sumamente interesante que se va introduciendo ya con mucha fuerza en el último tiempo, que es no solamente entender cómo mi negocio impacta sobre los ecosistemas o sobre la sociedad, sino que también, en el fondo, cómo estos impactos pueden generar oportunidades y riesgos también para mi negocio. Eso tanto desde la perspectiva ambiental como desde la perspectiva social, ¿no es cierto?, donde también un poco las empresas tienen este rol relevante. Yo creo que desde los inicios del sector privado, empresarial, ha tenido un rol significativo en términos del desarrollo social, sin duda, ¿no es cierto?, entregando trabajo, etcétera, pero entendemos hoy día de que eso no basta, ¿no es cierto?, y que es necesario ser más ambiciosos y que desde el sector privado no solamente es válido, ¿no es cierto?, o es suficiente entregar un salario, ¿no es cierto?, una remuneración y generar empleo, sino que también existe un desafío importante en cómo esos empleos son de calidad, ¿no es cierto?, cómo esos empleos contribuyen al desarrollo local, cómo esos empleos ayudan a disminuir las desigualdades y generan también espacios de inclusión y de diversidad, ¿no? Entonces, esa visión finalmente es la que nos lleva a entender este desarrollo económico sostenible.
¿no? Desde donde el punto de vista, desde que las empresas tienen, por supuesto, un rol importante en términos del desarrollo económico, son el motor del desarrollo económico, ¿no es cierto? Pero ese crecimiento no puede ser simplemente en términos de los ingresos generados, sino que también es importante considerar todas las externalidades, ya sean positivas o negativas, que genera nuestro negocio, ¿no? Esa visión, que es la que se ha ido generando en este último tiempo, es de alguna manera lo que nos trae o lo que nos invita también a las empresas a comenzar a desarrollar estas memorias integradas, ¿no? Que en el fondo ya no solamente las hacen las empresas hoy día o sea, por una voluntad o por un propósito o una visión, ¿no es cierto?, respecto a cuál es el impacto que quieren generar o cómo ellos también en el fondo quieren ser percibidos por la sociedad y los distintos stakeholders, sino que también porque hay nuevas exigencias, ¿no? Hay nuevas exigencias que tienen que ver con gobiernos y reguladores, hay nuevas exigencias para las empresas que tienen que ver con los inversionistas, ¿no es cierto?, y los mercados financieros, y hay nuevas exigencias también para las empresas desde el punto de vista de los consumidores y la sociedad civil, ¿no? De hecho, específicamente, bueno, lo vamos a ver más adelante, ahí me parece que la siguiente presentación va a profundizar, ¿no es cierto?, respecto a la norma de carácter general de la Comisión del Mercado Financiero, que es obviamente el regulador a nivel nacional en Chile, ¿no es cierto?, quien efectivamente tiene, sin duda, en el fondo, como la potestad, ¿no es cierto?, o el deber más bien, la responsabilidad, ¿no es cierto?, de supervisar que efectivamente las empresas y el sector privado, particularmente aquellos que están abiertos, ¿no es cierto?, tienen que avanzar, ¿no es cierto?, respecto a estos temas. Ellos definieron esta norma que incorpora distintos factores ambientales y sociales, y aquí podemos ver cómo las empresas se han ido avanzando en el nivel de completitud, ¿no? Este es un análisis que hace Gobernar, que es un think tank, ¿no es cierto?, en temas de sostenibilidad o ESG, que me pareció súper interesante y que en el fondo también demuestra cómo efectivamente desde el año 2023 a la fecha ha habido un avance significativo en los distintos sectores, ¿no es cierto?, del sector privado en términos de cuánto están divulgando en términos de sus factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Hoy día la mayoría de los sectores, ¿no es cierto?, que fueron analizados en este estudio, que en el fondo levanta la información de las empresas del IPSA, están dentro de un porcentaje destacado en términos de completitud, ¿no? Es decir, están divulgando básicamente, o están tratando de divulgar más bien, ¿no es cierto?, la información que se les solicita en términos ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Por otro lado, yo hablaba de presiones desde el sector financiero, ¿no es cierto? En ese sentido, la verdad es que desde el sector financiero, las aseguradoras, los fondos de inversión, los fondos de pensiones, el sector privado, los bancos, las cajas de compensación, hoy día tienen un avance en términos de finanzas sostenibles, es decir, tratando de desarrollar proyectos que busquen financiar impactos sociales o ambientales o empresas que divulguen, ¿no es cierto?, su información ambiental y social, y en ese sentido ya ha ido penetrando, ¿no es cierto?, respecto a cómo las empresas o cómo estas instituciones financieras han ido incorporando estos factores precisamente para las entregas de créditos, de financiamientos, etcétera, ¿no? Hay líneas hoy día que están dirigidas específicamente a aquellas empresas que hacen una buena gestión de sus indicadores sociales y ambientales y que los divulgan. Y desde el factor social, ¿no? En el fondo yo comentaba, obviamente también un factor importante que pone presión a las empresas para que elaboren estas memorias y para que comiencen a divulgar en factores ASG, es esta presión social donde, bueno, este es un caso también súper reciente que también me parecía interesante compartir, donde efectivamente se había ya avanzado, ¿no es cierto?, en un proyecto vial que talaba, ¿no es cierto?, buscaba generar en el fondo como una infraestructura, ¿no es cierto?, en el sur, en la Araucanía, ¿no es cierto?, y en ese proceso talaba 96 Araucaria. Finalmente, en base, como dice aquí esta noticia de EMOL, ¿no es cierto?, en base al rechazo que generó en las comunidades indígenas, pero también en los usuarios en las redes sociales, donde se generó un movimiento bien fuerte, probablemente ustedes lo vieron en alguna de sus redes, finalmente este proyecto se paraliza, ¿no? Entonces también ahí es importante considerar sin duda la presión que ponen en estos stakeholders o estos grupos de interés. Entonces, ¿cómo las empresas pueden partir respecto a esta elaboración de sus memorias integrales o integradas, perdón, ¿no es cierto?, que incorporan estos factores ambientales y sociales? En ese sentido, nosotros creemos que en el fondo hay distintos niveles de cómo las empresas
pueden avanzar en la gestión ASG o en la gestión, ¿no es cierto?, idealmente de su estrategia de sostenibilidad, ¿no? En el fondo, muchas parten por un compromiso social, sistemas de gestión, implementación, ¿no es cierto?, a través de reportes de las acciones, cómo se están llevando a cabo, en el fondo, el cumplimiento de los objetivos, la definición de indicadores y metas, y finalmente, ¿no es cierto?, ya para aquellas que están más avanzadas en todo este proceso, desde una lógica de crear valor e innovación, ¿no es cierto? En el fondo, ¿de qué manera pueden posicionarse o puede posicionar estos atributos de sostenibilidad o ambientales o sociales como un elemento que agregue valor y que de alguna manera permita ser diferenciador y agregue competitividad a las propuestas que están desarrollando las empresas? En ese sentido, en el fondo, para ir avanzando en este camino, es muy importante diseñar una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Y ahí, en el fondo, es como cómo, como empresa, quiero abordar estos temas, ¿no es cierto? Entendamos de que no todas las empresas están en el mismo nivel o avance, ¿no es cierto?, respecto a la gestión de temas ambientales o sociales. Entonces, por lo tanto, es primero necesario entender dónde estoy y hacia dónde quiero avanzar, cuáles van a ser mis objetivos, etcétera. Y en ese proceso es que idealmente debiese culminar, ¿no es cierto?, con la elaboración de un reporte, ¿no? O sea, la idea es que básicamente como empresas podamos definir cuál es nuestra estrategia respecto a los impactos que queremos generar en términos económicos, sociales y medioambientales, ¿no es cierto?, consultando idealmente y entendiendo cuáles son las prioridades y la visión, la percepción que tienen nuestros públicos de interés respecto a este tema, para definir objetivos, diseñar estrategias, ¿no es cierto?, acciones, tácticas, ¿no es cierto?, para poder implementar, llevar a la acción en el fondo estos objetivos y estas declaraciones, y finalmente reportar y divulgar. Pero, por otro lado, en el fondo, y aquí también este gráfico es de gobernar, ¿no es cierto? Por otro lado, también hoy día para las empresas que ya tienen ciertas características, en el fondo que, por ejemplo, son supervisadas o reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero, etcétera, hoy día en el fondo tienen no solamente desde esta lógica de la definición de una estrategia y la creación de valor, la necesidad de divulgar información a ESG, sino que también desde un enfoque de cumplimiento, ¿no? Hoy día en el fondo, como ya les comentaba, y lo vamos a poder ver más adelante, la norma de carácter general 461 y actualmente la 519, en el fondo obligan a las empresas a que reporten en términos normativos, ¿no es cierto?, información respecto a su gestión en algunos de los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ¿no? Entonces también obviamente ya no solamente como yo presentaba este camino más estratégico respecto a cómo puedo gestionar la sostenibilidad, definir objetivos y divulgar la información, sino que también hoy día quizás a muchas empresas los pilla en un estado en el que están recién comenzando a ver estos temas y por cumplimiento van a tener que, por ejemplo, reportar cuáles son sus riesgos asociados al cambio climático, ¿no? Entonces también ahí es súper interesante cómo desde esta presión de la normativa, efectivamente tenemos la necesidad de ir divulgando la información. ¿Cuáles son los principales desafíos en este sentido? Por supuesto que alinear con la estrategia de negocio, alinear a los directivos, ¿no es cierto?, a los dueños de las empresas y finalmente también comunicar el progreso a los distintos públicos de interés, ¿no? Y es desde ese punto donde surge también este tema de monitoreo y reporte, ¿no? El monitoreo y reporte, la verdad es que es algo que en general las empresas vienen haciendo desde hace bastante tiempo, ya desde la década, ¿no es cierto?, del 70, 80, las empresas estaban comenzando a divulgar, sobre todo bajo una visión más filantrópica, ¿no es cierto?, algunas de las acciones sociales que estaban realizando, tipo voluntariados, etcétera, y con el tiempo eso se fue formalizando, ¿no? Sin duda ya desde, en el fondo, el 2000, 2010, o sea, ya hace 25 años atrás estamos hablando. En el fondo tenemos ya distintos estándares que comienzan a reportar, ¿no es cierto?, a dar directrices de cómo las empresas tienen que reportar estos temas, ¿sí? Finalmente en la fecha, ¿no es cierto?, como ya les mencionaba, ha ido integrándose en el fondo estas directrices de reportar temas ambientales y sociales y de gobierno corporativo a una integración en el fondo que busca incorporar también la parte financiera, ¿no? Entonces ya los distintos estándares consolidan la información financiera, ambiental, social, ¿no es cierto?, y de gobernanza para que las empresas divulguen bajo algunos estándares tanto locales, ¿no es cierto?, como por ejemplo el caso de Chile, que toma como referencia SASB, entre otros, ahora actualmente también el IFRS, ¿no es cierto?, bajo las normas S1 y S2. Las etapas del reporte
en general, en el fondo, creo que una de las más relevantes es definir qué es lo que vamos a reportar, ¿no? Esta definición de materialidad. Después, una vez que tenemos eso, ok, qué es lo que vamos a reportar y que eso esté alineado también con nuestra estrategia, nuestro progreso, las siguientes etapas son levantar la información, redactar el contenido, etcétera, que aquí en este gráfico se ven sumamente sencillas, pero en la práctica, yo sé si a quienes les ha tocado trabajar estos temas y hacer sus reportes, sin duda se han encontrado con, por supuesto, las dificultades que tiene la validación del texto, ¿no? Al ser esto público, obviamente en el fondo tiene que pasar por etapas de validación. Incluso hoy día, ¿no es cierto?, en Chile también, según la nueva ley de delitos económicos, es sumamente importante que todo esto sea validado por las gerencias, por los directores, etcétera. Entonces, ese proceso no es menor. Y sin duda también la recopilación del contenido es una de las etapas más desafiantes porque involucra a muchos equipos dentro de la empresa, ¿no? Cuando hablamos de ASG y vemos temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo, involucramos desde los colaboradores hasta, en el fondo, los equipos de operación, comercial, seguridad informática, etcétera, ¿no? Entonces requiere también un ejercicio de alinear a toda la organización y por eso cuando el reporte es visto solamente como una herramienta de divulgación para cumplimiento normativo, muchas veces este proceso es considerado como un costo y es difícil ver en el fondo cuál es el valor efectivo que está agregando este proceso de reporte. Hay generalmente dos grandes referentes, ¿no es cierto?, en términos de cómo definir cuáles son los temas que se van a reportar en la memoria, ¿no? En el fondo, una organización relevante respecto de esto es el Global Reporting Initiative, ¿no es cierto?, que da directrices de cómo las empresas deben incorporar estos factores ASG, ¿sí? En ese sentido también busca un enfoque muy vinculado a lo que es la generación de impacto. Hay, sobre todo, es uno de los estándares más antiguos, ¿no es cierto? Ya lleva más de 20 años en vigencia, es bastante utilizado en general también por el sector privado y el sector público, ¿no es cierto? En el fondo hay muchos países que también reportan sus progresos en términos de GRI o del Global Reporting Initiative, ¿no es cierto? Y también es utilizado en Latinoamérica como uno de los estándares más recurrentes, ¿no? Por otro lado, tenemos SASB, ¿no? Que tiene un enfoque mucho más financiero, es decir, nos dice qué cosas son las que tienen que divulgar las empresas, ¿no es cierto? Pero orientado principalmente para sus públicos de interés financiero. Por eso, en el caso de Chile, la Comisión para el Mercado Financiero toma este estándar para definir cuáles son los temas materiales y sugiere a las empresas que lo utilicen, ¿no es cierto?, para poder determinar cuáles son efectivamente los temas que ellos tienen que divulgar. Está orientado a la definición de algunas industrias, ¿no es cierto?, y específicamente en un set de más de 77 industrias, tú puedes encontrar cuáles son los temas materiales para tu organización según esta visión de los stakeholders financieros, ¿no? A diferencia de GRI, que aquí tengo un pequeño cuadro comparativo, en el fondo donde GRI tiene un enfoque más orientado hacia los impactos que genera mi negocio sobre los grupos de interés, ¿no? A través de una consulta, y esa yo creo que es la principal diferencia. El GRI implica salir a preguntarle a los públicos de interés a través de encuestas, entrevistas, focus group, en el fondo de las maneras más diversas, cuáles son los temas que a ellos realmente les están generando impactos, ¿no? De cómo mi empresa está generando impactos sobre ellos. Y ahora en su última actualización también GRI considera esta visión de, bueno, además de los temas económicos, sociales y ambientales, cuáles son los impactos que genera sobre el negocio y mis finanzas, ¿no? Entonces tiene esta visión, como decíamos, más orientada hacia los impactos, hacia consultar a los grupos de interés, a diferencia de SASB, ¿no es cierto?, que está mucho más orientado hacia este público de interés más financiero. GRI es mucho más profundo en términos de los indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, a divulgar, ¿no? En el fondo es más exhaustivo respecto a cómo están orientados estos estándares, ¿no es cierto? Cómo efectivamente también se van trabajando y se van divulgando, y cuáles son los indicadores que tengo que compartir respecto a cada uno de los temas que yo identifiqué como relevantes para mi negocio. SASB está mucho más orientado a unos indicadores, ¿no es cierto?, más cuantitativos, y en ese sentido busca y prioriza la comparación entre las distintas organizaciones, porque al ser un enfoque financiero, finalmente lo que buscan los bancos y las instituciones financieras, los inversionistas, es poder comparar el rendimiento que tiene una empresa de un sector en particular, ¿no? Entonces busca también homologar, ¿no es cierto?, de alguna manera el trabajo que desarrollan las empresas y en ese sentido facilitar la comparación.
sin duda el primer paso es el más complejo, como yo decía, esta definición de cuáles son mis temas materiales, si es que lo queremos hacer a través de GRI o SASB, en el fondo ahí la verdad es que va a tener que ver con a quién yo quiero comunicar y desde dónde estoy partiendo este proceso, si es más normativo, si lo estoy pensando más en una estrategia de sostenibilidad, etcétera. Y en ese sentido esta priorización es clave, ¿no? En el fondo es priorizar cuáles son los distintos temas que están generando impactos y que generan impactos sobre mi negocio, ¿no es cierto?, a través de este análisis de materialidad, ¿no? Que en el fondo el nombre es análisis de materialidad porque busca conocer cuáles son los temas materiales o relevantes o críticos, ¿no es cierto?, que afectan a mi organización o que mi organización afecta sobre el entorno, sobre los ecosistemas, ¿no es cierto?, sobre la sociedad y cómo estos temas también afectan mi negocio desde la perspectiva de riesgos y oportunidades, ¿no? Ahí es donde aparece este concepto de análisis de doble materialidad que incorpora esta visión de impactos y financiera, ¿no es cierto? Y de alguna manera también nos ayuda a resolver esta visión, ¿no es cierto? De, bueno, cuáles son los principales riesgos que tiene mi negocio y cómo también yo me estoy haciendo cargo de esto para divulgarlos posteriormente en el reporte. Ya para ir finalizando, simplemente compartirles aquí, ¿no es cierto?, algunos de los principales valores, ¿no es cierto?, que tiene que realizar una buena divulgación o la elaboración de un reporte, ¿no es cierto? O sea, sin duda, hacer un ejercicio consciente de reportabilidad necesita o debiese incorporar también la visión de la elaboración de una estrategia, ¿no? Entonces, por eso, tener una estrategia clara, pasar por un proceso de gestión de indicadores, posteriormente divulgar y reportar esa información, nos va a ayudar, ¿no es cierto?, en primera instancia a tener avances y previsión respecto a nuestros objetivos sociales y ambientales, ¿no? O sea, es un ejercicio muchas veces anual que las empresas hacen para poder conocer cuál es su progreso respecto a los temas que ellos dijeron que son estratégicos y además comunicar a sus distintos públicos de interés este avance, ¿no?, respecto a los temas que son relevantes. Por lo tanto, en el fondo eso puede, de una manera bien ejecutada, ¿no es cierto?, movilizar recursos, ¿sí? Ahí yo les compartí hoy día, existe desde el sector financiero financiamientos específicos para las empresas que hacen gestión de buena manera, ¿no es cierto?, de sus indicadores ambientales y sociales, que tienen metas, etcétera. Entonces, genera esa oportunidad de movilizar recursos, ¿no es cierto?, y por lo tanto, en el fondo también genera un atractivo desde esa perspectiva. Por otro lado, nos ayuda a mejorar nuestro relacionamiento con los grupos de interés, ¿no es cierto? Eso sin duda también, en el fondo, al hacer, por ejemplo, una materialidad, ya sea con el estándar GRI y consultar a nuestros públicos de interés, esa información va a ser muy valiosa. Yo la verdad es que creo que las empresas muchas veces no, les cuesta capturar el valor real que tiene ese proceso de levantamiento de información. Hay muchas empresas que no conocen quiénes son sus comunidades vecinas o que no conocen, en el fondo, de qué manera son percibidos por sus propios trabajadores o incluso por sus proveedores, ¿no? Y hacer este ejercicio creo que agrega muchísimo valor para no solamente reportar, como decía antes, sino que para realmente identificar cómo crear valor a través de iniciativas que sean innovadoras y que estén alineados con los objetivos que tienen nuestros stakeholders. Bueno, y así también algunos de los otros beneficios, como yo decía, transparencia en la rendición de cuentas, ¿no es cierto?, mejorar el desempeño, etcétera. O sea, hoy día las empresas están siendo más juzgadas que nunca por sus distintos públicos de interés y la posibilidad que tienen de compartir cómo están avanzando y cuál es su progreso a través de un reporte puede ser efectivamente considerado como un costo o como una inversión, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que me gustaría dejarles, ¿no es cierto?, en mi presentación. Hoy día los ejercicios de reporte, a pesar de que para un grupo importante de empresas es normativo, es obligatorio, también efectivamente hay muchas empresas que lo hacen de manera voluntaria y en ese sentido el proceso puede ser considerado como un ejercicio muy difícil de recopilar información que la empresa no tiene, ¿no es cierto?, y que en el fondo no se está haciendo cargo, o como un ejercicio en el cual la empresa tiene una estrategia, gestiona sus impactos y sus indicadores y finalmente divulga todo esto para poder comunicar su progreso a sus grupos de interés, ¿no? Eso finalmente creo desde mi punto de vista que es un ejercicio que agrega muchísimo más valor y es la invitación también que me gustaría hacerles a ustedes, ¿no es cierto?, de que de alguna manera este reporte pase de ser de un costo, ¿no es cierto?, o un ejercicio donde vamos a compartir la información que nos están pidiendo porque me la están pidiendo, y que sea un ejercicio mucho más consciente en la línea de quiero tener una estrategia de cómo voy a gestionar estos impactos sociales y ambientales, mis riesgos y oportunidades, y voy a divulgar cuáles son mis progresos respecto a estos temas.
Así que, bueno, Héctor comentaba que íbamos a tener un espacio final de preguntas, así que nada, les agradezco ahí por su atención y el tiempo y espero que les haya sido de utilidad también la presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Max. Damos paso entonces ahora con Mónica para que se comparta la... Muchas gracias, Héctor. Estoy compartiendo la presentación. Perfecto, mi nombre es Mónica Maureira, soy especialista en temas de sostenibilidad. Tengo 14 años de experiencia, soy de base cientista política, hice un magíster en políticas públicas, me he especializado en estos últimos años en temas de sostenibilidad en distintas áreas. Me ha tocado reportar con la 461, también con la 519. Y mi idea ahora es, después de esta clase magistral de Max, que agradezco también poder participar junto a él y junto a Héctor en Buró Veritas en este webinar, contarles un poco más sobre cómo se puede hacer esta bajada hacia las normas de carácter general 461 y 519 del mercado, de la Comisión para el Mercado Financiero, ya más desde la experiencia, desde el trabajo que se hace por los equipos de sostenibilidad, de marketing, de comunicaciones, financieros, legales, compliance, etcétera. Muy a grueso modo, contarles que en el fondo, como bien decía Max, el tema de la sostenibilidad y en el fondo la reportabilidad se viene haciendo hace mucho tiempo. Todos acá, o la gran mayoría, debe conocer o ha reportado con la norma de carácter general 30, que es la que hablaba de los estados financieros, tiene algunos temas de gobernanza y tenía el informe de los auditores externos de los estados financieros, que es la base de lo que en 2021 nace la norma de carácter general 461. Y acá es importante entender que la 461 nace desde un compromiso de la Comisión del Mercado Financiero para generar una estrategia de cambio climático, entendiendo que el cambio climático es un tema material en las empresas, es relevante y está afectando sus finanzas y su comportamiento. Y por lo tanto, esta norma nace al alero de agregar estos temas de sostenibilidad al reporte que ya se venía haciendo por las empresas. Y se mantiene la inclusión de los estados financieros y el informe de auditores externos en un capítulo 11. Por eso es que muchos le llaman como la memoria integrada, porque en el fondo empieza de a poco a recopilar temas de sostenibilidad y se agregaba en un capítulo final el tema de los estados financieros. Sin embargo, ahora con la 519, que fue publicada en octubre del 2024, la idea es que estos temas de sostenibilidad empiecen a cobrar más fuerza, que empiecen a dialogar con el negocio, que no solamente sean como un apartado, como los temas iniciales de la memoria, sino que también empiecen a hablar con la contabilidad, los riesgos, las finanzas, el tema legal y el negocio en sí, como bien decía Max. ¿Cuáles son los principales cambios de la norma 519? Es que los temas de sostenibilidad cobran mayor importancia, están en un capítulo 9, en donde ya no queda como un indicador dentro de los indicadores de cumplimiento, sino un capítulo completo de sostenibilidad. Se da mayor relevancia a los indicadores SASB, que como bien decía Max, tiene que ver mucho más con indicadores que son financieros, y esto tiene que ver precisamente por la relevancia y por la naturaleza de la Comisión del Mercado Financiero, que ve estos temas y que por lo tanto encuentra en SASB un reporte en el fondo que puede hablar hacia los inversionistas. Y también incluye la 519 varios cambios normativos que ocurrieron por la ley Karim, la de delitos económicos que se mencionaba, conciliación laboral, se da ahí un buen apartado sobre los derechos laborales y el tema de la maternidad y paternidad. Y además, la norma 519 establece cambios que son diferenciados, que tiene que ver con la agregación de las NIF S1 y S2, como también se mencionó, que tiene que ver con los riesgos climáticos y de sostenibilidad. Son diferidos porque no ingresan en la memoria del 2025, sino en la del 2026, y por lo tanto el reporte del 2027 va a tener que incluir estas normas. Y además, y por el tema que nos convoca acá, propone una evaluación externa de los temas de sostenibilidad, que esto es novedoso para lo que es Chile, pero que sí en el fondo se está aplicando en otras partes del mundo, especialmente en Europa con la CSRD, que busca en el fondo que tanto las empresas europeas como las de terceros países puedan informar de forma coherente, relevante y verificable la información que se divulga al mercado.
Para ver más o menos en perspectiva los contenidos de la memoria integrada, acá les dejé un comparado sobre lo que pide la norma 461 y la 519. En general son más o menos similares, como pueden ver ahí. ¿Y en qué vamos a poner el foco? Dice la CMF en el tema de la gobernanza, que es muy importante, es decir, cómo el gobierno corporativo se hace cargo de los temas de sostenibilidad, de cambio climático y los incorpora a través de un marco de gobernanza claro. El directorio se hace cargo de estos temas, cómo los principales ejecutivos están llevando a cabo sus políticas, sus reglamentos, su normativa, su quehacer en las distintas gerencias con perspectiva de sostenibilidad, adhesión a código, gestión de riesgos, que es muy relevante, sobre todo riesgos de cambio climático, y la relación con los grupos de interés y público en general. Otros temas que ven las memorias son la estrategia, el capítulo de personas, que si a usted ya le ha tocado reportar, es un capítulo bastante denso porque tiene mucha información con recursos humanos. Como les decía anteriormente, están además lo de la ley CARIN, capacitación, hay harto tema importante ahí. Habla del modelo de negocios para saber en el fondo cómo estoy incorporando estos temas en el core del negocio. Gestión de proveedores, que esto también es súper relevante porque en el fondo también nos va pidiendo cómo nuestros proveedores son parte de una cadena de valor que es sostenible y cómo en el fondo gestiono que ellos también incorporen temas de sostenibilidad. Acá hay un breve cambio sobre los indicadores, que antes hablaba solamente cumplimiento legal y de sostenibilidad con el tema del SASB, versus ahora que deja los indicadores en un capítulo aparte y la sostenibilidad como un capítulo propio, que eso también es bien interesante porque ya empieza a solicitar que las empresas empiecen a madurar estos temas e incorporarlo dentro de la estrategia del negocio. Y bueno, y luego se habla de los hechos relevantes, los comentarios y los informes financieros, como se ha hecho desde la norma carácter general 30. ¿Qué es importante y cuál es el cambio que se espera con estas normas? Es que se incorporen los IROs, que nosotros le llamamos los impactos, los riesgos y las oportunidades del cambio climático y de la sostenibilidad dentro del modelo de negocio. Es decir, esto que nosotros anteriormente veíamos como los temas materiales, cómo afectan al negocio, cómo el negocio también afecta al entorno, se puedan incorporar dentro del modelo de negocio y se vean reflejados y que en el fondo la memoria sea el reflejo de un trabajo que se hace anualmente, que no es solamente un ejercicio de marketing o de divulgación de información, sino que efectivamente esté reflejado en su contabilidad, en su normativa, gobernanza, en el core del negocio. Y bueno, ahora les quiero mostrar un poco de cómo lo aborda la norma para que nosotros vayamos viendo en forma bien clara, específica y bien tangible cómo poder abordar estos temas y qué es lo que está buscando la CMF que nosotros como empresas podamos divulgar. Aquí, por ejemplo, es un texto largo, pero habla de la evaluación de los proveedores en la norma carácter general 461, que también se mantiene en la 519, que habla que se debe indicar si cuenta con políticas para evaluar a los proveedores. Esto es súper importante porque en el fondo, en el tema de verificación, tiene que existir una política, un procedimiento para evaluarlos, ver bien cuál es la calidad del gobierno corporativo, el sistema de gestión de riesgos y otros aspectos de sostenibilidad de los proveedores. Esto quiere decir que tiene que haber un análisis detrás sobre qué en el fondo cuál es mi cadena de valor, cómo es que afectan mis proveedores a esta cadena de valor y cómo yo, como empresa, puedo hacer que mis proveedores sean más sostenibles o ir apoyándolos en este cambio hacia la sostenibilidad. Se deben mencionar además los criterios que se emplean en temas de divulgación y de evaluación de los proveedores, cuántos se fueron analizados en el año. Y acá es bien interesante porque además no solamente te dice cuántos analizó cuando usted ya había firmado contrato con ellos, sino que además que sea parte de una evaluación ex antes, es decir, que para iniciar una relación contractual con los proveedores se necesita haberlos evaluado en temas de sostenibilidad. Y aquí la idea es que poco a poco las grandes cadenas de valor puedan incorporar a nuevas empresas a este tema de la sostenibilidad y que vaya siendo una bajada, como diríamos, en cascada y que todos vayamos apuntando hacia que el mercado pueda ser más sostenible y pueda dar solución a los temas de cambio climático y sostenibilidad.
En la 519, acá también quisiera dar otro ejemplo que tiene que ver con el buen gobierno corporativo. Como les decía anteriormente, el tema de la gobernanza es súper importante para la CMF porque quiere decir en el fondo cómo la alta dirección, los dueños, los gerentes conciben la sostenibilidad y permiten hacer una bajada hacia la cultura de la organización, hacia metas específicas, hacia cómo en el fondo yo estoy mirando el horizonte estratégico y cómo también genero recursos para que estos cambios se puedan desarrollar durante toda la organización. Y acá, por ejemplo, explicita y pide que se mencionen aquellas prácticas de buen gobierno emanadas de algún estándar o código publicado por un organismo público o privado nacional o extranjero. Es decir, me dice, ¿usted adhiere a algún principio que hable de buen gobierno corporativo y que sea reconocido en el ámbito nacional o extranjero? Cuénteme sobre cuál está evaluando y además dígame qué principios o prácticas de esa normativa son adoptadas y cuáles no. Y esto aquí es bien específico, pero también nos lleva a dar una vuelta. No basta con entregar la información de que yo, por ejemplo, adherí a los principios del Pacto Global, que adherí a los principios de la OCDE o quizás del World Business Council, sino que además decir cuáles de esos principios estoy desarrollando en mi empresa, por qué tomé esa decisión de incorporarlos y los que no, también señalar por qué he decidido no hacerlo. Y acá no tiene que ver con algo que sea como castigable de no hacerlo, sino que también entender que este es un ejercicio que va a ir increciendo en el tiempo y que por lo tanto yo quizás este año voy a tomar 3 principios del Pacto Global, por ejemplo, y el próximo año podré incorporar uno siguiente y va a ser un tema que va a ir incorporándose poco a poco. Nosotros entendemos, y también la CMF lo entiende así, que es un proceso que va escalando. No es que uno parta de 0 a 100 en las memorias. Y como bien decía Max, en los informes que tiene Governor del screening que se hace en las memorias, se puede ver cómo desde el 2022 al 2025 las empresas van empezando a generar la información y el nivel de completitud de las memorias pasó de un 57% más o menos, que era el nivel de indicadores que reportaban en el 2022, a un 79, 89 y algunas incluso llegando al 98%, que son las empresas más grandes. En el BCI y otras, Santander, y ahí ustedes las pueden ver porque están rankeadas, se muestran y en general tienen que ver con empresas que también cotizan en bolsa. Así que esto es bien relevante, dar información al mercado. Otro ejemplo, por ejemplo, también que tiene que ver con el directorio, es que si bien la CMF reconoce que el directorio es una entidad independiente y que por lo tanto tiene sus normas, sus reglas y que puede decidir quién es director sin ningún procedimiento, sí le empieza a preguntar si es que existe alguna forma en que informó a los accionistas de cómo se eligieron estos directores. Y esto es bien interesante porque no se habían tocado antes el tema de los directorios y cómo el directorio podía generar temas de diversidad en el directorio. No solamente, ya no basta con que sean 10 ingenieros, sino que ahora al tener ingenieros e ingenieras o tener diversidad en cientistas políticos, sociólogos, periodistas, ingenieros, abogados, esa diversidad también le permite a la empresa tomar los desafíos de la sostenibilidad y del cambio climático de forma diferente. No basta en el fondo con que sean personas reconocidas, sino que también entender y valorar la experiencia, las profesiones, los oficios de los candidatos al directorio y que por lo menos, si bien no obliga a que el directorio sea y que responda a la diversidad, sí acá vamos a ver con la continuación de este ejemplo de la norma, que nos dice que en virtud de este procedimiento nosotros podamos establecer políticas para guiar la conformación de las normas. Entonces, esto es bien relevante porque en el fondo nos está diciendo, bueno, usted cuénteme cómo decidió que su directorio iba a ser diverso y si no lo va a hacer, también señálelo, porque a nosotros nos interesa saber y a los inversionistas les interesa saber quiénes son los que están tomando decisiones en las empresas, quiénes están, y bueno, aquí podrán recordar un caso en donde había un director que estaba en 2 empresas que tenían que ver con capitales que eran muy similares y que en el
fondo puede generar un problema, un conflicto de interés. Entonces, nos interesa saber cómo usted define a estos candidatos para conformar las nóminas del directorio. Y también otro tema que empieza a tomar fuerza y que también tiene que ver con la publicación de la diversidad en los altos cargos, tiene que ver con que se señale explícitamente si es que esa nómina incluía más del 60% de alguno de los dos sexos. No dice que tengan que ser hombres o mujeres, sino que en el fondo, si es que alguno de esos de los dos sexos genera un 60% más de la nómina de los directores. Y en caso de que eso no se cumpla, o sea, que tenga un directorio con el 80% de un solo sexo, por ejemplo, y no cuente con políticas o que se señale este porcentaje de diversidad o inclusión, debe señalar las razones que lo justifican, especificando cuál es el porcentaje si fuera el caso. Entonces, está pidiendo al mercado, está pidiendo a las empresas que tomen fuerte este rol de la sostenibilidad, que lo incorporen y que de no hacerlo empiecen a justificar, empiecen a mencionar por qué esas políticas se llevan a cabo o no se llevan a cabo. Y eso también es bien novedoso, como les decía anteriormente, pero también genera que ya no es solamente un ejercicio que se tiene que dejar a las manos del área de comunicaciones o de alguna, como dejarlo solamente a las empresas externas, sino que hacerse cargo internamente de esos procesos, de cómo tomé esta decisión, de si es que existe una política, si es que existe un procedimiento, si el procedimiento se cumplió, se está respetando, y puede en el fondo hablar de mi compañía y de las decisiones que estoy tomando. Otro ejemplo que quisiera acá mencionar y que tiene que ver directamente con lo que estamos hablando hoy día en el webinar, que tiene que ver con la verificación de las memorias. Se incluye en la norma de carácter general 519 un nuevo punto que es el 9.2, que habla de esta verificación y que explícitamente dice que se deberá reportar si se ha llevado a cabo algún proceso de verificación por parte de un tercero ajeno a la entidad de la información y métricas relacionadas con la sostenibilidad que la entidad estuviera reportando. Y acá, si bien es una recomendación y no dice explícitamente que es una obligación, sí está tomando mucha fuerza el hecho de que hagan estos procesos de verificación. Por ejemplo, si usted dice que analizó su huella de carbono, diga con quién lo hizo, qué estándares utilizó para medirla. Si hizo la medición de la huella hídrica, hágalo, muéstralo ahí cómo la evaluó, por qué decidió tomar ese tema como material y cómo en el fondo está afectando a su cumplimiento, a su negocio y a la información que está entregando en el mercado. Y acá yo creo que este también es un proceso que se incorpora ya este año para los reportes del 2025 que se entregan en el 2026 y que es muy probable que poco a poco también vaya tomando fuerza y ya empiecen a tener y necesitar verificadores como dentro de algún estándar, que se incorporen quizás dentro de la CMF como verificadores, pero eso es algo que se va a ir viendo con el tiempo y cómo se va a poder incorporar. Ahora, la idea es que este sea un proceso que incorporen las empresas, que sea más bien voluntario desde un inicio, pero que de todas maneras va a venir para quedarse. Y bueno, respecto al calendario de implementación de las normas, este 2025 se empieza a trabajar para la memoria del 2026, como les decía anteriormente, y este sería el primer informe en donde están todos los regulados por la CMF reportando, tanto por la 461 como con la 519. En la norma carácter general 519, en octubre del año pasado se extendió el plazo de los bancos, compañías de seguro, de las bolsas y otras entidades especiales. Así que este año vamos a ver el completo de cómo están reportando las empresas reguladas por la CMF. Y en el 2026, en el ejercicio 2026, que en el fondo se reporta en 2027, ya se empiezan a aplicar los estándares NIF S1 y S2 que tienen que ver con los riesgos en temas de cambio climático y sostenibilidad, que ya son mucho más financieros y ahí en el fondo se busca que tanto las finanzas, la contabilidad, dialogue con los riesgos de la sostenibilidad y el cambio climático. Así que este va a ser como el año de preparación para que estos estándares empiecen a fluir y empiecen a decantar dentro de la organización y pueda ser un ejercicio mucho más completo de lo que tiene que ver con el reporte.
Y acá tomé un extracto de la presentación que hizo la CMF cuando Gobernar presentó el screening de las memorias, que tiene que ver con el espíritu de la norma, que tiene que ver en el fondo qué espera la CMF de las empresas cuando hay que entregar información en el mercado sobre estas normas, que primero tiene que ver con lograr concisión y calidad en el reporte. La CMF en algunos informes que ustedes pueden ver, que están disponibles de forma gratuita y accesible, es que hay memorias que incluso han presentado de más de 800 páginas. Y dice, bueno, usted no me está entregando información que sea realmente material, ni está facilitando la entrega de información, porque es muy poco probable que alguien se lea 800 páginas, sino que ahí desafía un poco a las empresas y a los tomadores de decisiones a ver cómo existe un balance entre cuánta información entrego y que sea efectivamente material. Y ahí los ejercicios como de materialidad o doble materialidad también pueden ser importantes para definir estos temas son los que para mí son importantes. Quizás hay temas que no voy a tocar en la memoria porque para mí no son materiales y explicarlos y definirlos así en la memoria es lo que está pidiendo la CMF para que yo diga en el fondo por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo en tema de sostenibilidad. Que además se pide generar datos que sean adecuados, información que sea financiera, que sea relacionada con la sostenibilidad y que esté accesible. Aquí yo como el ejercicio que he hecho con las memorias, me ha pasado que muchas veces existe este miedo de publicar nuestras políticas, de los procedimientos, y no están disponibles en las páginas web. A mí me pasó una vez que me decían, no, pero si está en nuestro intranet, ahí la pueden encontrar. Pero la CMF hace un espíritu y muestra y una reflexión sobre, en el fondo, la necesidad de transparentar estos procesos, de cómo una empresa A versus una empresa B, que puede estar en la misma industria, desarrolla su negocio de forma diferente por estos procedimientos. Y acá es donde entra directamente el tema de la verificación, porque ahí nosotros tenemos que ir a ver estos procedimientos, si es que efectivamente existe esta política, si la política cumple con las normativas que dice cumplir, si está midiendo y está hablando del negocio o simplemente es un ejercicio que tiene que ver con que la política está ahí, está en la web, pero no se utiliza. Así que el espíritu es poder transferir la información, no tener miedo de ir a visitar otras políticas en las empresas, que buscar, googlear y encontrar estos datos, porque así como el otro, el de al lado, la empresa de al lado lo está haciendo bien, yo también puedo diferenciarme y hacerlo de forma correcta o hacerlo incluso mejor, teniendo toda la información disponible. Y los informadores y tomadores, por ejemplo, de inversiones, de riesgo, van a las memorias. Yo he ido a varias charlas en donde la gente, sobre todo de evaluación de riesgo financiero, dicen, bueno, antes para otorgar un crédito a una empresa me costaba mucho encontrar información y no era fácil pedirla, no era fácil llegar a cumplir con, no sé, saber cómo era su gobierno corporativo, cómo estaban sus políticas, cuáles eran sus intereses, cuáles eran sus grupos de interés, sino que ahora van a las memorias, las leen. Y ese ejercicio es bien relevante porque la información que se entrega al mercado tiene que ser, por lo tanto, fidedigna, tiene que ser verdadera, tiene que ser concisa, pero también tiene que ser verificable. Y ahí es importante avanzar en estas buenas prácticas de auditoría en la información financiera de sostenibilidad para compartir información que sea relevante a los tomadores de decisión. Y ahí, en el fondo, también nos dice, bueno, si usted entrega información que no sea verificable, que sea derechamente falsa, ¿qué ocurre? No es que la empresa diga, bueno, ya lo dije, estaba en la memoria, nadie lo leyó. No, ahora hay sanciones, hay costos que están asociados al reporte o a la información que pueda ser falsa o errónea, que tiene que ver, por ejemplo, con sanciones por el incumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, las demandas por divulgación indebida de información, lo que mencionaba Max anteriormente, que tiene que ver con la Ley de Delitos Económicos y Ambientales, y ahí se pueden entregar desde penas pecuniarias hasta, en el fondo, también penas de cárcel por haber entregado o por haber cometido delitos ambientales. Hay también daños reputacionales que aquí hoy en día en este contexto en donde las redes sociales son súper importantes y que la gente está atenta a lo que está pasando en el mercado, pueden ser graves, como la pérdida de confianza de los clientes, de los socios comerciales, de los inversionistas,
que tener una imagen negativa en los medios. Quizás yo publiqué algo que estaba correcto, que no era fidedigno, y eso me genera también un costo en temas de reputación, o que las comunidades también estén disconformes y eviten o hagan alguna protesta o em, alguna acción para evitar la puesta en marcha de la operación. Y ahí es donde hemos hablado o se ha escuchado esto de la licencia social para operar, en donde las comunidades están mucho más informadas sobre lo que está ocurriendo en las empresas y por lo tanto exigen los máximos estándares en temas de transparencia, de cumplimiento de criterios ambientales, sociales, de gobernanza y de publicación de la información. Así también pueden existir pérdidas financieras por un mal reporte, que tiene que ver, por ejemplo, el costo de corregir las memorias, de entregar información y después tener que volver a subirla, volver a tener que publicar la memoria, avisarle a la CMF que la información no estaba correcta. Pérdida de confianza puede también generar pérdidas de clientes e inversionistas, como lo veíamos en los daños reputacionales. O, por ejemplo, tener que invertir en campañas para reparar la imagen, y ahí si se acuerdan, bueno, este caso bien de Coldplay, donde estaban ahí hablando y pasó todo esto de la Kiss Cam, tuvo que salir la empresa a señalar en el fondo y contratar a una actriz de gran reputación para poder en el fondo salir a tomar franco de las acusaciones, de los comentarios, etcétera. O sea, hay que reportar, hay que entregar información clara, hay que hacer estos temas de compliance, de auditoría, para que cuando la información esté en el mercado, ya sea por la memoria o sea por la información que se entregue en algún webinar o en alguna participación de la empresa, sea información que efectivamente refleje los temas materiales, los impactos, los riesgos y las oportunidades que tiene el cambio climático y la sostenibilidad en la operación y en el negocio. Y ya para ir terminando, la idea es darles acá algunas consideraciones finales. Como les decía anteriormente, el foco de la supervisión de la CMF está en la gobernanza, en este capítulo que habla de las políticas, de los procedimientos, de la alta dirección, de cómo estoy llevando a cabo la implementación de los temas materiales en el negocio. El rol del directorio y de la alta dirección es clave. Si el directorio y la alta dirección no están convencidos de que la sostenibilidad es algo importante, es poco probable que permee a la organización y que por lo tanto podamos tener recursos para que se pueda llevar a cabo. La 461 nace como parte de una estrategia de cambio climático, y eso no hay que perderlo de vista, porque en el fondo el cambio climático se reconoce como un tema que es financieramente material y que por lo tanto las empresas tienen que hacerse cargo y tienen que evaluar sus temas y cómo en el fondo ellos están afectando a el tema de cambio climático. Por otro lado, la 519 actualiza la 461 y da mayor énfasis a la sostenibilidad, y esto es bien importante porque además incorpora de manera diferida las IFRS o las NIF S1 y S2 con los riesgos de sostenibilidad y cambio climático como eje. Volviendo, esto es y hay que reconocer que en el fondo la CMF está haciendo un tremendo esfuerzo por llevar los temas de sostenibilidad y cambio climático a la estrategia financiera de las empresas y poder dar información al mercado. Y acá ese es el eje, hablar de sostenibilidad y cambio climático y cómo llegar a las empresas. Las memorias deben explicitar una respuesta a los KPIs que menciona la norma, la CMF, y si no existe, no se debe señalar las razones. Acá no basta con omitir información. Ojalá, y este es un ejercicio que hay que cambiar el switch, ser súper transparente y decir, bueno, efectivamente quizás hay algún punto de la norma que yo no tengo y está bien, no es terrible no tener alguna respuesta a la norma. Lo importante es señalar que por qué no lo tengo. Quizás estoy avanzando en este tema, quizás estoy recién incorporando estos temas y preferí partir quizás por el tema de la gobernanza y no por el tema de los proveedores, por ejemplo, o una vez que ya tengo instalado un tema, empiezo a avanzar y tengo una hoja de ruta. Entonces, acá es importante cómo las empresas toman estos temas en temas urgentes, o sea, en el corto plazo, pero también van generando esta hoja de ruta para ir respondiendo a la norma, no solamente desde lo normativo, sino que también desde cómo me incorporo y cómo en el fondo me hago cargo de estos riesgos y oportunidades del cambio climático y la sostenibilidad. Y finalmente, algunas recomendaciones que desde el trabajo que me ha tocado realizar, las memorias
Ojalá que no sean extensas. Yo creo que 100 a 200 páginas es suficiente. Tiene que ser, si bien es un ejercicio que tiene que ver con la divulgación de información, esta información tiene que ser fácil de leer al mercado, tiene que ser comparable y verificable. ¿Para qué? Para que los inversionistas puedan tomar decisiones informadas. Y acá, nuevamente, si yo no basta con que de repente, y nos ha pasado cuando uno está haciendo la memoria, de repente te llaman por teléfono y te dicen, oye, no, ¿sabéis que ese número está mal? No es 4,6, es 4,8. Ya, perfecto, uno lo puede cambiar, pero tiene que haber una verificación detrás, tiene que haber un proceso, tiene que haber un responsable de que ese número que se está informando es el correcto. Y acá una de las cosas que yo he visto es que cuando uno cuenta con un proceso interno para la divulgación de información de sostenibilidad, es decir, por ejemplo, llevarlo a la cadena de valor interna, hacer un mapeo del proceso, quiénes son los encargados de entregar la información, quiénes son los encargados de revisar esa información y por lo tanto validarla. ¿Cuáles son esas políticas o reglamentos internos que me permiten que yo pueda entregar la información de manera correcta, en los tiempos que se requieren, en la forma que se requiere? Es importante para que nosotros podamos en el fondo entregar esta información y evitar que existan riesgos, como los mencionados anteriormente, en la divulgación de información. Así que aquellas empresas que puedan definir procesos internos con una matriz de riesgos, controles y responsables, me parece que es una forma de abordar en el fondo y evitar complicaciones futuras. Por otro lado, la información de la memoria debe ser verificable y de otra manera puedo estar entregando información falsa al mercado, que es lo que es un delito hoy en día. Y la verificación externa de la memoria, si bien no es obligatoria, sí es una buena práctica recomendada, así como lo veíamos en la CMF. Es el espíritu de la norma. La norma es buscar mayor transparencia. Mi recomendación es que yo he visto memorias que, como le decía anteriormente, son muy largas o tienen un storytelling súper bonito, pero a que a veces no responde a lo que la CMF le está preguntando. Entonces ahí donde entran estos temas de completitud, es decir, cuántos KPI estoy respondiendo, cuánta información que me pidió la CMF estoy dando al mercado y la calidad de esa información. ¿Cómo es el proceso internamente en mi compañía para que ese KPI se pueda divulgar? ¿Cómo existe un proceso? Existen recomendaciones, hay expertos detrás, es distinto si tengo quizás la sostenibilidad desde el marketing versus si la estoy viendo desde legal, desde compliance o desde finanzas. O sea, ¿cómo estoy abordando estos temas? También es importante para que cuando lleguen en el fondo auditores y gente de la CMF quizás a ver a las empresas, uno tenga como decir, mira, lo que dije acá está en esta política, está en este reglamento, este es mi procedimiento, acá está la información, y que sea un comportamiento habitual entregar esta información de manera correcta y de manera transparente. Así que eso quisiera yo mencionarles con respecto a las recomendaciones e invitarlos también a este proceso de transparencia y de verificación para en el fondo también hacernos cargo de la información que se entrega al mercado. Así que muchas gracias y le doy el pase a Héctor. Muchas gracias, Mónica. Espectacular, muy clarito tu speech. Eh, no hay muchas preguntas, solamente Rocío Vargas tiene una. Me imagino que por el tipo de pregunta debería ir a Mónica, ¿ya? Igual yo te tengo una pregunta, Mónica. Así que, buenos días, muy interesante. Tengo una pregunta. ¿Qué empresas están obligadas a reportar? Me refiero al tamaño de las mismas. ¿Al tamaño de las Sí, mismas? Pregunta. sí, están obligadas a reportar por la norma carácter general 461 y la 519 todas aquellas empresas que estén fiscalizadas por la CMF. Esas son todas. Ahí le mostraron el calendario, bueno, las grandes empresas que cotizan en bolsa, sí o sí, algunas entidades públicas, bancos, instituciones financieras, agentes de bolsa y todo eso sí tienen que divulgar. Ahora, yo ahí quisiera hacer un apartado y yo creo que algo que es súper importante es que si bien las pymes hoy en día no deben reportar, no están obligadas a hacerlo, sí incluir los temas de sostenibilidad en sus negocios le permite acceder a estas cadenas de valor que sí están siendo evaluadas por temas de sostenibilidad. Entonces, si bien hoy en día, a pesar de que más del 90% de las empresas son pymes y no están obligadas a reportar estos temas, eh,
ponerlo sobre la mesa, empezar a hablar de cómo incorporarlo en nuestra cadena de valor, puede ayudar a que ustedes puedan ingresar a cadenas de valor como en la minería, en las grandes empresas, en los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos, como vieron ahí en el capítulo 7, les piden hablar de sus proveedores. A las empresas, no sé, del IPSA, de la bolsa, les pide saber cómo es su cadena de suministro. Y ahí es donde entran todas las pymes sobre todo, y por lo tanto tiene que haber un doble como check, tanto por un lado de la empresa que tiene que divulgar información, de asegurarse que sus proveedores sean sostenibles, como también de yo como, o si yo fuera pyme, yo como pyme, empezar a incorporar estos temas para que en el fondo yo poder acceder a estos nuevos negocios, entregar información, estar adelantándome también al ritmo con el que van avanzando los temas de sostenibilidad. Así que para tu respuesta, son primero las empresas que son fiscalizadas por la CMF están de forma obligatoria y muy fuertemente yo te diría que todas aquellas que quieran ser parte de cadenas de valor de empresas que estén inscritas en la CMF tienen que empezar a incorporar estos temas. Muchas gracias, Mónica. Pregunta para Max. Em, Respecto de las tendencias de las memorias, ¿cuál es tu apreciación, sobre todo ahora que se está hablando tanto de la Agenda 2030 respecto de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cómo se están integrando las memorias con esta agenda, estos objetivos? ¿Y cuáles serían los más habituales que están utilizando las organizaciones para hacer ese vínculo? Súper, Héctor. No, buenísima la pregunta. Mira, en realidad, en términos como de tendencias de reportabilidad, me parece que, claro, los dos estándares que conversábamos y presentábamos, ¿no es cierto?, GRI y SASB siguen siendo los que marcan la pauta, ¿no? De alguna manera, ahí SASB se ha ido integrando con otros estándares, el caso de IFRS, ¿no es cierto?, donde también incorpora como esta misma definición de industria. Entonces, va a depender, por supuesto, como a qué público o a qué stakeholder más bien es a quien yo quiero divulgarle la información, ¿no? Entonces, yo creo que esa es como la gran pregunta que tienen que hacerse las organizaciones antes de empezar el proceso, si quieren hacerlo por cumplimiento normativo o orientarse más hacia, por ejemplo, el sector financiero, bancario. Sin duda, SASB sería una herramienta sumamente útil. En cambio, si quieren hacerlo principalmente para conocer cuáles son sus impactos sobre sus públicos de interés y de alguna manera definir una estrategia que haga sentido con sus objetivos, materialidad, etcétera, creo que la recomendación sería principalmente ocupar GRI, ¿no? Ese yo creo que son como las principales diferencias en ambos conceptos. Entonces, claro, me parece que en términos de tendencia va en esa línea y respecto al tema de los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, ¿no es cierto? Que la verdad es que ya queda bien poquito para que estemos en el límite, ¿no es cierto?, de las fechas de cumplimiento que se habían planteado, en el fondo el 2030, como tú comentabas. Está de alguna manera, en el fondo, bueno, todo sumamente movilizado hacia que las empresas sean más ambiciosas respecto a estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? O sea, estamos ya en el deadline, en los plazos para poder hacer las últimas acciones que nos ayuden a acercarnos de la mejor manera y por lo tanto, en el fondo, la invitación siempre va en la línea de seguir trabajando en esos objetivos y, por supuesto, divulgándolos. ¿Cuál de los dos estándares se conecta de mejor forma con los objetivos de desarrollo sostenible? Desde mi percepción, me parece que principalmente GRI podría ayudar a hacer una conexión un poco más directa, pero sin duda ambos, ¿no? O sea, creo que los objetivos de desarrollo sostenible son transversales para cualquier empresa que quiera trabajar en términos de sostenibilidad, ¿no es cierto? Y sin duda también en ese sentido, después cómo reporte esa información muchas veces va a requerir ahí una conexión adicional entre, bueno, los temas que son materiales y los objetivos de desarrollo sostenible en los cuales estoy trabajando para poder compartir y divulgar, ¿no? No existe un estándar exclusivo respecto a los ODS, sino que más bien, como te decía, son una guía más transversal de cómo las empresas debiesen avanzar en la sostenibilidad de sus negocios. Muchas gracias, Max. Pregunta para Mónica. Mencionaste mucho el tema de los proveedores, ¿ya? ¿Y cuáles son los criterios que están como asignados? Porque muchas de estas memorias tienen incluso algunos aspectos sectoriales que les aplican como ciertas directrices respecto de estos significativos y sus materialidades. Para los proveedores, ¿hay algo asignado respecto de estos indicadores o es más bien genérico?
Gracias, Héctor. Sí, mira, primero quisiera mencionar respecto a la agenda de los ODS, que es importante y lo que yo he visto en las memorias es que responden a los 17 ODS, pero de forma muy genérica. Y hay que recordar ahí que los ODS tienen metas específicas para cada uno de ellos. Tienen 169 metas asociadas a estos ODS. Entonces, para que la información sea efectivamente como de cumplimiento o de verificación de estos ODS, es importante ir a esas metas y poder ver en el fondo que no sea simplemente decir estoy aportando a las alianzas para el desarrollo, sino que cómo estoy aportando efectivamente a estos indicadores. Respecto de los proveedores, la norma de carácter general habla que le pide específicamente saber cómo está su gobierno corporativo, el tema de los riesgos climáticos y de sostenibilidad. Y ahí uno de los mayores avances que se ha podido ver en el tema precisamente de las memorias es el tema de la huella carbono. Eso es como el alcance 3 de la huella de carbono que tiene que ver con las cadenas de suministro principalmente, es la que mayor se aborda en las memorias. Es la más conocida, es un estándar que si bien es todavía pareciera ser muy complejo para las empresas poder incorporarlo, sí lo están haciendo. Ahora, me ha tocado ver también otros temas, desde economía circular, por ejemplo, con el tema de partes y piezas que sean circulares en el tema de los seguros, por ejemplo, y otros temas en donde va a ir dependiendo de cómo cada empresa va avanzando. Sin duda también otro tema que es súper relevante es los temas laborales. Esos temas sí son importantes, por ejemplo, que mi cadena de suministro no tenga trabajo infantil dentro de su plana de trabajo, que estén cumpliendo con las normas laborales, incluso también ley Karim, ley de conciliación laboral, que tengan procedimientos, que tengan estándares, porque hay que recordar que son los proveedores parte de la empresa, son parte de esa cadena de valor y por lo tanto aquellos proveedores que dejen de cumplir estos temas de sostenibilidad afectan directamente el negocio. Así que por lo tanto es súper importante, como te decía, gobierno corporativo, riesgos y después dar un paso más allá en cómo están tomando estos temas ya más en el core del negocio. Em, Muchas gracias, súper clarita la respuesta y a ambos quiero dar las gracias. Em, Pregunta para alguno de los dos ahí. ¿Qué tipo de auditoría ESG son las más comunes hoy en el mercado? ¿Las de tipo de aseguramiento limitado o razonable? Imagino que limitado porque capacidades tenemos instaladas en Chile para eso, o qué capacidades tenemos para realizar ese tipo de auditorías, según sus experiencias. En mi caso, yo estoy viendo, y creo que lo comenté en algún momento, de que, bueno, dado que la verificación hoy en día no es obligatoria, esto está recién empezando, por ahora hay una revisión sobre que efectivamente lo que se está diciendo es efectivamente lo que la empresa dice o lo que tiene, tanto en sus procedimientos como en lo que, en los datos que entrega. Esa es la primera verificación. Pero si ya nos vamos como a un camino por recorrer, yo creo que ahí hay que estar bien atentos a lo que está haciendo la Unión Europea, porque la nueva CSRD, que es la de reporte de sostenibilidad, pide información tanto a los agentes que están en Europa como también a los terceros países. Y ahí se va a tener que divulgar información y ahí las auditorías en temas de sostenibilidad van a ser muy relevantes. Y la norma europea solicita además que estos sean auditores que estén certificados por la Unión Europea. Entonces, si bien eso todavía no ha avanzado así en Chile, es muy probable que en el mediano plazo sí empiece a avanzar en ese ritmo y que probablemente tengamos estas auditorías mucho más como con un proceso, quizás como las ISO 9001, como está ahora la ISO de Economía Circular, como están avanzando también en temas de taxonomía, es decir, va hacia allá. No existe ahora todavía una norma clara, pero de todas maneras ahora ya los auditores que se están formando están viendo cómo estos temas se incluyen en el negocio y sobre todo en el gobierno corporativo. Preguntó Rocío, ¿cuál es el nombre de ese organismo en Europa? Ah, sí, no es un organismo, es la norma, es CSRD, que tiene que ver con Sí. Corporate Sustainability Reporting Directive. Ahí lo dejé en el chat. Esa es la norma europea que el año pasado estuvo en revisión porque es una norma bien exhaustiva. O sea, si la nuestra tiene aproximadamente 250 KPI, la de Europa debe tener 500. Entonces se hizo todo un trabajo para poder simplificar la información que se estaba divulgando, para no hacerlo tan costoso, pero sí manteniendo en el fondo el espíritu de la norma, que es entregar esta información de sostenibilidad y cambio climático.
Y ahí es donde pueden encontrar como estos avances. Muchas gracias, Sí, Mónica. yo solo voy Sí, a Max. complementar ahí la respuesta de Mónica, que la verdad es que estoy súper alineado. En general, el tema de las auditorías, de las memorias o de los reportes en los temas ASG, ¿no es cierto?, es relativamente nuevo, ¿no? Son pocas las empresas que todavía ya lo están haciendo, principalmente aquellas que, por ejemplo, participan de estándares internacionales, ¿no es cierto?, ranking o ratings, ¿no es cierto?, internacionales, donde de alguna manera es valorado también que tengan esta auditoría. Pero en general comparto que es absolutamente la tendencia, ¿no? O sea, hoy día efectivamente desde Europa ya se están comenzando a mirar un poco este proceso de reportabilidad en Chile, o sea, de verificación. En Chile todavía es voluntario, pero también aparece, ¿no es cierto?, en la norma como de alguna manera un deseable, ¿no es cierto?, que podría ser también algo valorado por las empresas y sin duda también nos permita asegurar de que efectivamente la divulgación que tienen las empresas es real, ¿no? O sea, que efectivamente están avanzando según lo que están declarando y que esta verificación de un tercero puede ser como de gran aporte en ese sentido, ¿no? Dependiendo de los públicos de interés, sin duda va a ser en el fondo valioso para poder avanzar en esta gestión y en sus compromisos de sostenibilidad. Muchas gracias, Max. Y la última, por los tiempos, tiene que ver con, dice, como comentario, siento que respecto a temas de sostenibilidad, específicamente en el ámbito climático, las empresas que prestan un servicio humano, es un poco complicado abordar el tema de ser una empresa sostenible. Comento esto porque trabajo en una empresa de seguridad. ¿Alguien me podría comentar? Está abierta la pregunta. Sí, a mí me gustaría comentarlo. A ver, yo creo que una de las cosas que he escuchado mucho, que efectivamente a las empresas que son de servicios a veces les cuesta encontrar como la sostenibilidad, como que pareciera que las empresas productivas pueden hablar mucho más de estos temas, pero yo te diría que no es así. Y ahí hay que ir quizás a la base de la sostenibilidad, que tiene que ver con tres pilares, que es el ambiental, el social y de gobernanza, que quizás no voy a hablar de cómo hago la gestión de residuos, porque quizás no es un tema material, pero por ejemplo ahí la persona que comenta trabaja en una empresa de seguridad, la seguridad es un derecho humano y por lo tanto tiene que estar resguardada en tu cadena de valor. El accidente que pasó con los mineros, por eso es tan polémico también, porque en el fondo habla de una cadena de suministro que está sujeta a condiciones de trabajo en donde la seguridad tiene que ser resguardada y que por lo tanto es la empresa, tanto la empresa, en este caso Codelco, como los contratistas, los que tienen que asegurar estos temas. Y acá las empresas que prestan un servicio también tienen mucho que hablar sobre cómo en el fondo están cumpliendo con las leyes laborales, cómo están cumpliendo, por ejemplo, con el tema de la seguridad en el trabajo, si es que todas las personas tienen los EPP, si es que, no sé, existen condiciones para almorzar, los horarios, que no estén trabajando niños. Todos esos temas también son de sostenibilidad y tiene que ver con que la empresa puede ser más sostenible si es que los está monitoreando constantemente y los está incorporando también en su cadena de valor. Así que específicamente en temas de cambio climático, y te diría que ahí hay harto que hacer porque estamos en las empresas, por ejemplo, no sé, yo pienso en Enel, que el año pasado que tuvo estos vientos huracanados acá en Santiago y todo, y tuvo que salir con sus cuadrillas. Entonces estamos hablando, bueno, empresas de seguridad tienen que mandar a cuadrillas 200, 300, 400 personas, tuvieron que contratar quizás a 2000 más para poder hacer frente a este invierno. Eso implica que financieramente tengo que contratar a 3, 4 veces más de mi plana normal de profesionales. Entonces, todos esos temas yo tengo que estar atento como en tema de sostenibilidad. El cambio climático llegó para quedarse, por lo tanto voy a tener que tomar acciones para evitar estos riesgos, para poder responder rápidamente, y eso implica que voy a tener que hacer inversiones en seguridad, en personas, y por lo tanto todas las empresas de servicios o de productivas tienen que responder a los estándares de sostenibilidad. Sí, no, yo súper Gracias, alineado Mónica. con la respuesta de Mónica y nada, solamente también una visión interesante muchas veces para las empresas de servicio es también en el fondo en cómo a través de su servicio también están contribuyendo o afectando al cambio climático, ¿no? Hay un caso bien emblemático, es por supuesto el sector financiero, donde efectivamente desde el sector financiero el ejercicio que se ha hecho respecto a cambio climático es cómo ellos
financian o contribuyen hacia una transición, por ejemplo, a energías más renovables, ¿no? Quizá no son en sus operaciones, podríamos decir, o en las instalaciones de los bancos donde han puesto las prioridades, donde por supuesto hay una lógica de ser ecoeficientes, ¿no es cierto?, y de gestionar de alguna manera la energía, residuos, etcétera, como un mínimo, pero el principal impacto está puesto en, bueno, cómo a través, por ejemplo, de las finanzas están financiando, que es el core de su negocio, ¿no es cierto?, esta transición hacia energías renovables o más eficientes, etcétera, ¿no? Entonces, pasa lo mismo en otras industrias donde efectivamente quizá el impacto propiamente tal no está directamente relacionado con sus operaciones, sino que más bien en el fondo en los servicios que ellos ofrecen y cómo pueden contribuir o impactar negativamente hacia una transición más sostenible, ¿no? Entonces también me parece que además de todo lo que comentaba Mónica, que creo que es una visión súper acertada respecto a los temas materiales, también en temas ambientales hay una oportunidad también o un riesgo eventualmente, dependiendo de la manera en la que se afronte esa visión más conectada con el negocio y los servicios que se ofrecen. Muchas gracias, Max. ¿Ya? Darles las gracias a Max y a Mónica por su speech. Creo que fueron bastante instructivos, ¿ya? Fueron bastante, como se dice, al grano, ¿ya? Respecto de grandes tendencias, grandes focos, alcances que están teniendo y sobre todo la gran tendencia que están teniendo el mundo respecto de la evaluación bajo estos tres grandes pilares y que no tan solo abarca el core business, sino también los directorios, la alta dirección, la estandarización, los procesos, las redes, la sostenibilidad tiene que ser vista desde un punto de vista integral. ¿Ya? Así que para ir terminando, me están avisando que quedan 5 minutos. ¿Ya? Hay un curso que tiene que ver con verificación interna de reportes de sostenibilidad que se va a dictar entre el 26 y el 29 de agosto, de las 14 a las 18 horas. ¿Ya? También avisarles, mencionarles que la próxima semana tenemos también otro webinar, tal vez a otro grupo objetivo, pero que también está vinculando a los proveedores, ya que Coppermark también es un estándar de sostenibilidad. Por si se dan cuenta, estos temas de sostenibilidad, como alguien dijo, me parece, Mónica, llegaron para quedarse. Consideren que un gas de efecto invernadero como el CO2 puede durar 10.000 años, por lo tanto es una moda que va a durar mucho tiempo. Entonces, de ahí todos estos ecosistemas donde Bureau Veritas también es parte como una entidad de tercera parte y también de segunda parte para el caso de evaluación de proveedores. ¿Ya? Así que ahí tenemos también la invitación al próximo webinar de Coppermark, se llama, es un estándar que aplica a la minería. ¿Ya? Así que para ir terminando, bueno, aquí están los códigos QR para que ustedes puedan ir descargando algunas de las actividades que tenemos para capacitación. ¿Ya? Perfecto. Así que eso, nada más, darles las gracias a todas las personas que asistieron, a los relatores y al equipo que también coordinó esta actividad. Muchas Muchas gracias gracias, Héctor. Un a gusto. ustedes. Saludos a todos. Muchas gracias Chao. por participar. Eso, Chao a saludos. ustedes. Bye. Hasta luego. Chao, chao.